Desde el 2016 en adelante, con la entrada en vigencia de la Agenda Corta Antidelincuencia, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece que Carabineros o la PDI pueden registrar a una persona controlada siempre y cuando tengan un indicio que de forma objetiva haga concluir que el requerido cometió o se apresta a cometer un delito. En el control de identidad preventivo, en tanto, los policías pueden pedir una identificación sin que exista un indicio delictual, pero con esto se descartó el registro de la persona. La Corte Suprema ha marcado un antecedente importante respecto a la ejecución de estos procedimientos, acogiendo recursos de nulidad de juicios en que ha sido mal empleado el control de identidad preventivo y ha mutado a procedimientos de registro de las personas sin un indicio claro, lo que atenta contra el debido proceso y por ende con las garantías constitucionales de los requeridos. Hola, junto a Daniela les damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples para conversar sobre este interesante tema que revisábamos en nuestro material introductorio. Nos encontramos junto a César Ramos, quien es director del área penal del estudio Albagli-Saliasnik. Muchas gracias, César, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Comenzar preguntándote sobre la legalidad o ilegalidad de una prueba. ¿Cuándo se puede considerar que esta es legal o ilegal? Nuestra legislación entiende que una evidencia, una prueba, es ilícita, que es el término que utiliza nuestra legislación, cuando en su obtención, la obtención de esta evidencia, se afectó sustancialmente algún derecho o garantía de la persona imputada. Esto es, en la recopilación de la evidencia, el procedimiento policial o alguna otra razón implicó una afectación sustantiva a algún derecho del imputado. ¿Y podríamos hablar que esta prueba ilícita es igual a una prueba contaminada? Es distinto los términos de prueba contaminada porque el concepto de ilicitud de la prueba depende exclusivamente de la idea del procedimiento que implica su obtención. El concepto de prueba contaminada es más amplio. Ahora, ¿qué pasa con esta prueba cuando es declarada ilícita? ¿Qué ocurre con ella? ¿Se excluye, se incluye, se puede incluir de alguna forma o queda siempre fuera del juicio? Es importante esa pregunta porque la instancia en la que se debe discutir que esa obtención de la prueba fue contraria a las garantías tiene una oportunidad específica que es la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Ya? O sea, tú puedes tener debates en audiencias más tempranas, por ejemplo, la audiencia de control de detención, donde se ponga en tela de juicio la legalidad del procedimiento que implicó la obtención de esta prueba. Pero el momento en que uno pide la exclusión de esa evidencia es antes de entrar a juicio, en la etapa intermedia, en lo que se denomina audiencia de preparación de juicio oral. Ahí la defensa tiene la causal de exclusión de la prueba por ilicitud. ¿Y si se rechaza, la defensa puede volver a apelar? Eso es un tema que ha sido bastante debatido porque la defensa no tiene recursos de apelación frente a esa exclusión de la prueba. El Ministerio Público sí tiene recursos de apelación y en consecuencia lo que ocurre es que la defensa pierde el debate de exclusión de la prueba por ilicitud, se realiza el juicio, pero la defensa tiene en sus manos posteriormente, ante una decisión condenatoria, un recurso de nulidad, precisamente por la causal de infracción de garantías. César y Pablo. No, te iba a preguntar si ese recurso de nulidad, ¿ante qué instancia se presenta? ¿Corte de Apelaciones, Corte Suprema? ¿Siempre Quien conoce de un recurso de nulidad depende de la causal específica que se alegue. Los casos de exclusión por prueba ilícita, al ser una afectación sustantiva de derechos, garantías del imputado, es de conocimiento de la Corte Suprema. En la causal específica del artículo 373 letra A del Código Procesal Penal, ahí está esa causal que es de competencia de la Corte Suprema. ¿Y cuáles vendrían siendo los razonamientos que tienen para decretar una prueba ilícita? Normalmente lo que se discute es lo que conversamos, es decir, que en el procedimiento policial de recopilación de esa evidencia, sea de Carabineros o de Policía de Investigación, hubo una afectación de las garantías que goza la persona imputada. Esto no quiere decir que toda ilegalidad del procedimiento implique que la prueba sea ilícita, porque lo que resuelve en definitiva para excluir es la afectación sustantiva de los derechos del imputado y no tanto el mero cumplimiento, o más bien dicho, el mero incumplimiento formal de la legalidad. Tiene que haber un debate material de fondo de que ese procedimiento irregular afectó los derechos del imputado. ¿Y hay sanciones, por ejemplo, para los funcionarios policiales cuando se decreta que esta prueba fue ilícita? Teóricamente hay sanciones. La consecuencia procesal es que esa prueba resulta excluida para ese juicio en concreto.
todas las afectaciones materiales de estas garantías podrían ser constitutivas de otro tipo de delitos, o sea, tienen relevancia penal. Sin embargo, la práctica da cuenta que no hay una persecución penal posterior a ese caso en que fue excluida la prueba. ¿Y cuál es el espíritu de este cuerpo legal que permite no declarar una prueba ilegal o, bueno, que sea como tal una prueba? ¿Qué busca defender, en definitiva, el Código Procesal Penal con esto o la Sí, legislación? ese es un tema que se ha discutido bastante recientemente en la literatura, especialmente en la literatura comparada, porque si ustedes se fijan, aquí hay una tensión evidente. Una tensión entre el descubrimiento de la verdad procesal, o sea, ustedes tienen una evidencia, una prueba que permitiría clarificar el hecho, versus velar por la legitimidad de los procedimientos penales, los procedimientos policiales, los procedimientos administrativos. Y en esa tensión, nuestra legislación, al tener la causal de exclusión por prueba ilícita, toma partido por velar por la legitimidad de los procedimientos. ¿Y qué pasa? Ya, un ejemplo totalmente hipotético, si es que un funcionario policial detiene un auto, le hace un control de identidad, pero aparte lo registra y encuentra un cuerpo en la maleta. Ahí la prueba también sería catalogada ilícita porque el procedimiento lo fue así. Efectivamente, la policía, los funcionarios policiales tienen básicamente tres modos de acceder a una persona que es controlada. Un caso de detención por flagrancia, en que el hecho es ostensible. Un caso de control de identidad del Código Procesal Penal, en que se reacciona frente a la existencia de indicios de comisión delictiva, que no es el hecho ahí ostensible, sino que hay factores indiciarios de la comisión de un delito. Y el reciente, no tan recientemente creado control de identidad preventivo, que no tiene causal. Pero si no existe ninguno de estos tres y el cuerpo está ahí. Exacto. Si es que efectivamente la policía, al realizar el control para acceder a ese vehículo y abrir la maleta y acceder al cuerpo, no cumplió los procedimientos y en ese sentido no tenía indicio, ese cuerpo, la consecuencia es que va a ser excluido. ¿Por qué? Porque es una prueba que deriva de un procedimiento ilegal. Tendría que declararse la ilegalidad, la afectación sustantiva de un derecho de la persona, por ejemplo, un ámbito de privacidad, para efectos de su exclusión. Ahora bien, existe también circunstancias en que esa prueba no es excluida. ¿Cuándo ocurre ello? Por ejemplo, cuando se trata de un descubrimiento inevitable. Es decir, la policía ya se encuentra bajo una investigación y en esa investigación era inevitable que surgiera esta prueba. Cuando estamos en estos supuestos, lo estoy simplificando bastante, cuando estamos en estos supuestos, la verdad es que los tribunales deciden no excluir la prueba por esta razón de descubrimiento inevitable. Y ahora si es tan evidente el delito, por ejemplo, una persona, no sé, los últimos fallos de nulidad de la Corte Suprema, personas con armamento, personas con drogas, que en definitiva se ha decidido no declarar ilegal o ilícita la prueba. Y si es tan evidente, los tribunales no pueden fallar en base a una prueba excluida. ¿Cómo lo hacen para fallar y hacer justicia en definitiva? Porque uno podría decir, con esto igual se está permitiendo que se cometan ilícitos. Portar 1 kilo de marihuana es narcotráfico o está catalogado así en algún cuerpo legal de nuestra legislación. Uno debiera, para responder correctamente esa pregunta, que es bastante polémica y compleja de asumir, es que ante situaciones ostensibles la policía siempre debiera invocar una situación de flagrancia. Es decir, constatado el hecho ahí, in situ, flagrante, la policía tiene las facultades de la detención, privar de libertad, realizar registro, no sería un caso problemático. Los casos problemáticos son cuando no se da esa ostensibilidad del hecho y por lo tanto la policía accede a la persona frente a meros indicios. Dicho de otra forma, frente a sospechas de comisión de un delito. Lo que está detrás de esta exclusión es precisamente lo que conversábamos antes, una expectativa de probar o buscar la verdad procesal o velar por la legitimidad de los procedimientos. Si nosotros nos tomamos en serio que efectivamente las personas son titulares de derechos, derecho a la libertad ambulatoria, derecho a la intimidad y la privacidad, como factores más importantes para el debate, debiéramos velar también porque las prácticas policiales respeten esas garantías. El modo de respetar esa garantía es que los procedimientos policiales sean correctos. La consecuencia de un procedimiento policial incorrecto que afecta a garantías es la exclusión de esa evidencia. Pero también, agarrándome también de los últimos fallos de la Corte Suprema, hay también pruebas que no son suficientemente fuertes, como indicios, claro. No es suficientemente fuerte el indicio para ser catalogado como tal. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, lo que la práctica da cuenta es que cuando estamos frente a un indicio insuficiente,
que es otra forma de decir que no hay un indicio, lo que se buscaría es una investigación policial más acuciosa. Es decir, una dirección vía instrucciones del Ministerio Público frente a procedimientos policiales que esperen hasta el momento que ocurre el indicio. Y en esa espera, para ocurrir el indicio, es precisamente el respeto que exige la legislación. Ustedes podrían tener también utilizar el control de identidad preventivo, pero como es bien sabido, el control de identidad preventivo no tiene facultades asociadas de registro. Pero al esperarse uno también se puede estar arriesgando a que pase un ilícito ocurra un tras delito. otro. No, pero no es tan simple, o sea, no es tan complejo. Si ustedes piensan en una situación, por ejemplo, de microtráfico, si es que la policía está investigando seriamente un caso de microtráfico, lo importante es que recopile evidencia preliminar a efectos de intervenir en la persona frente a la cual están las sospechas y no reaccionar frente a situaciones que ni siquiera son constitutivas de indicio delictivo. Esa es la clave, en otras palabras. Bueno, César, se nos acabó el tiempo acá en nuestro programa en Palabras Simples en el Palacio de Tribunales. Agradezco que hayas venido a esta instancia del canal del Poder Judicial. Muchas gracias por la invitación. Así que me sumo al agradecimiento de Daniela y a ustedes también. Les hacemos la invitación para que revisen nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl, donde estamos constantemente subiendo material informativo para todos ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego.